Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Prian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Ta, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 45. Himiko Toga se arrodilló en medio de la carnicería, mirando un brazo que se movía de vez en cuando, mostrando que la persona todavía tenía algo de vida fluyendo a través de ellos. Bueno, por mucha vida que pudiera haber dejado en ellos una persona que había sido aplastada por la caída de escombros. Si ella fuera una buena persona, muy bien podría haberse sentido inclinada a intentar salvar su vida. Probablemente habría sido un intento inútil, pero dada su propia naturaleza, en primer lugar, no tenía ninguna inclinación a intentar salvar a esta persona. En cambio, simplemente observó cómo la vida del adolescente se desvanecía lenta pero seguramente. Toga tuvo que admitir que tuvo algo de suerte por no haber quedado demasiado atrapada en la devastación que había herido a tantos. Ella muy bien podría haber terminado como esta persona y tantas otras. Sabiendo que tenía que seguir moviéndose, luchó con su único pie sano e ignoró la gran cantidad de dolor que le atravesaba el cuerpo cuando ejercía cualquier tipo de presión sobre el otro pie. Llamarlo un pie era, en general, una exageración en este momento. Puede que tuviera suerte por el hecho de que todavía estuviera viva. Eso no significaba que hubiera salido ilesa de esto. De los 5 dedos que deberían haber estado ubicados en su pie izquierdo, solo quedaron los 2 del exterior. Si eso hubiera sido todo lo que había perdido, habría estado algo bien, pero dado el hecho de que también le faltaba la mitad del pie, era más que un poco doloroso. Era difícil recordar exactamente en qué explosión había ocurrido o qué había atravesado exactamente los músculos y los huesos, pero aún quedaba el hecho de que ella estaba herida. Ella cojeó hacia adelante, mordiéndose ligeramente el interior del labio en un intento de ignorar la agonía causada por cada paso. Pudo ver 2 veces a su compañero villano y amigo utilizando su peculiaridad al máximo mientras cientos de versiones de sí mismo se derramaban en el campo de batalla desde cada entrada. Sin embargo, el problema era que los estudiantes que aún podían luchar seguían haciendo todo lo posible para impedir el avance de Duise. Aún así, era simplemente un estancamiento en este punto. El número de clones que Duise podía crear era ilimitado y donde uno desaparecía, otro tomaba rápidamente su lugar. La resistencia de aquellos que luchaban no duraría para siempre y eventualmente serían invadidos. Toga volvió la cabeza para mirar a una de las pocas personas en el mundo a las que llamó amiga y permitió que una sonrisa cruzara por sus labios. Hola Ochako. Si fuera solo Ochako, Toga probablemente habría estado de ánimo mucho más elevado. Los dos se habían divertido tanto en el bosque cuando irrumpieron en el campo de entrenamiento. Ella, Tsuyu y Ochako se habían peleado entre el follaje y Toga tuvo que admitir que eran fuertes para simples estudiantes. Nuevamente, si hubiera sido Tsuyu quien hubiera aparecido con Ochako, entonces ella habría sido mucho más feliz. Las 3 personas a su lado eran desconocidas para Toga y no parecía que fuera divertido jugar con ellas. Pasaron varios segundos tensos mientras aquellos con Ochako miraban a la mujer como si trataran de averiguar cuál era la relación entre los dos. «Déjamela a mí», dijo finalmente. Los otros 3 asintieron entendiendo antes de salir corriendo, probablemente para tratar de encontrar a otros que necesitaran ayuda. «¿Crees que puedes llevarme?», preguntó Toga, preparándose para lo que vendría después. Para ser justos, ella no esperaba ningún tipo de conflicto que terminara con ella teniendo que mudarse. Si el más mínimo paso fuera tan doloroso, solo podía imaginar el sufrimiento que sufriría si se moviera a un ritmo más rápido. «Te voy a dar una opción», dijo Ochako lentamente. «Una elección». Toga repetida. «Puedes venir conmigo, sin conflicto». «¿A dónde están mis amigos?», dijo Ochako lentamente. «Estamos encontrando y protegiendo a tanta gente como podamos hasta que lleguen los héroes». «¿Y mi otra opción?».
Es que te dejo aquí para que dolorosamente te abras camino a donde sea, dijo Ochako. Eso realmente no parece una gran elección, dijo Toga resoplando, cruzando los brazos sobre el pecho. No, no lo es, dijo Ochako, agudizando ligeramente la mirada. Toga no pudo evitar sonreír ante eso. Parecía que Ochako había estado creciendo desde la última vez que se conocieron. Spinner observó cómo la ola de negros avanzaba constantemente hacia los terrenos del estadio. El hombre conocido como Duise utilizaba su peculiaridad para rodear a aquellos que estaban dando una pelea. Sin embargo, para ser justos, a pesar de que eran adolescentes, se las arreglaban para defenderse hasta cierto punto. Torrentes de fuego, explosiones, terremotos, cualquiera y todas las habilidades que se usarían para reducir el número de villanos que avanzaban se estaban haciendo con el máximo efecto. De todos modos, el juego de los números eventualmente los abrumaría. Mira su pequeña fortaleza en el centro allí. ¿Qué demonios tiene esa chica? ¿Es eso una ametralladora? Spinner ajustó su vista a donde miraban los ladrones cercanos y, efectivamente, un solo estudiante estaba lanzando bala tras bala contra la multitud. Ella parecía ser la que actuaba como líder de la fortaleza, asegurándose de que ninguna copia de Duise se acercara lo suficiente a quienes recibían tratamiento por sus heridas o simplemente estaban demasiado débiles para luchar. Incluso si ella estaba impidiendo que la ola progresara, Spinner sintió que Duise tenía la capacidad de crear más copias de sí mismo de las que tenía balas disponibles. Por lo tanto, con el tiempo, ella también se hundiría como el resto de ellos. Sin embargo, él no la mataría, ese no era su trabajo. Era de ellos. Su iniciación en la Liga de Villanos fue asesinar a héroes indefensos en entrenamiento una vez que fueron magullados, ensangrentados y golpeados. Era algo con lo que se sentía incómodo, pero sabía que ahora estaba atrapado en todo. Si intentara retroceder, lo más probable era que se volvieran contra él y terminaran con su vida junto con los adolescentes. Si hubiera estado luchando contra ellos hasta la muerte, se habría sentido mucho más relajado con la idea. No había mayor honor que morir en combate. Ejecutarlos una vez que su fuego se había extinguido, esa era una idea que simplemente no podía respaldar. Oh mierda, ¿mirarías a ese chico ahí abajo? ¿Cuál? El que aguanta 2 veces, ¿cuáles son esos? Pipas. ¿Dónde diablos habría conseguido al niño tuberías por aquí? Spinner abandonó la conversación mientras observaba al Tenager del que hablaban en acción. Mientras que aquellos que pudieron derrotar clon tras clon en su mayoría usaban grandes peculiaridades llamativas con una amplia gama de capacidades destructivas, este adolescente fue cercano y personal. Con un arma improvisada en cada mano, mantenía a raya a los clones, al menos por ahora. Cada golpe fluía perfectamente hacia el siguiente y golpeaba continuamente con la fuerza suficiente para destruir un clon con un solo golpe. No se desperdició ni un solo movimiento y Spinner no pudo evitar sentir que las armas que empuñaba el adolescente no eran las que estaba destinado a tener. Espera, ¿no es ese el tipo de ese video? Oh mierda, puede que tengas razón. Maldita sea, parece que él no tiene el suyo. Espadas, terminó Spinner, hablando por primera vez. Un espadachín al que le faltaban las armas, recurriendo a usar lo que fuera que la sustituyera. Si pudiera causar tanto daño con simples objetos que había encontrado, cuán poderoso sería si estuviera empuñando sus armas adecuadas. Si cayera aquí, casi sería una pena verlo ser derrotado cuando no pudo luchar a su máximo potencial. Stein querría que luchara hasta el final con todo lo que tenía a su disposición. Spinner comenzó a caminar por el techo del estadio, alejándose de los delincuentes que habían estado con él. Oye, ¿a dónde vas? Mirando más de cerca, respondió Spinner, sin siquiera molestarse en mirarlos. Será mejor que no te acobardes ahora. No lo soñaría, dijo Spinner, sabiendo muy bien lo que tenía que hacer. ¿Qué Stein querría que hiciera? Bakugo jadeaba pesadamente mientras se tomaba un momento para calmarse, sudando por la frente. Con un rugido gutural, extendió la palma de la mano hacia los enemigos cercanos que se acercaban a él y los eliminó de la faz del planeta. Girando en el acto, juntó las manos antes de formar un pequeño agujero y lanzar un rayo preciso que atravesó una línea de enemigos.
Respirando profundamente un par de veces, pudo sentir el esfuerzo que el uso de su Kirk durante tanto tiempo le estaba haciendo a sus manos. Sabía que si continuaba, el daño que potencialmente podría hacerse a sí mismo podría arruinar toda su oportunidad de convertirse en héroe. El inconveniente de abusar de su peculiaridad era increíblemente severo. Sin embargo, si dejaba de usarlo, moriría. Era un hecho en este momento. El hecho de que ningún héroe cercano hubiera llegado al lugar significaba que las comunicaciones probablemente estaban atascadas nuevamente y era probable que estuviera ocurriendo otro evento cercano para alejarlos. Aquellos que podían mantenerse firmes y luchar tenían que hacerlo todo el tiempo que pudieran, independientemente de las consecuencias. Mientras se preparaba para lanzar otro ataque, observó cómo los hombres comenzaban a flotar del suelo, incapaces de controlar sus acciones mientras gritaban conmocionados. Continuaron elevándose antes de que la ráfaga que los transportaba al aire desapareciera y comenzaran a caer en picado hacia el suelo antes de destruirse en el impacto. Tú ahí, estudiante de la OA. Bakugo se volvió para mirar a la persona que había acudido en su ayuda y descubrió que era el estudiante de la secundaria Shiketsu quien le había dado a Todoroki el mal de ojo en la entrada. ¿Qué quieres?, gritó Bakugo mientras se preparaba para la próxima ola de enemigos. Estos villanos nos están atacando por todos lados, pero deben tener una debilidad. ¿Tienes idea de cuál podría ser? Todos estos son clones, declaró Bakugo mientras el hombre usaba otra ráfaga de su viento para lanzar al aire a varios villanos idénticos. Calculo que si matas al original, el resto desaparecerá. ¿Matar? ¿No te refieres a aprender? En este momento, están tratando de matarnos con todo lo que tienen, gruñó Bakugo. Tengo la intención de devolverlo en especie. ¿De verdad no puedes creer que puedas convertirte en un héroe con la sangre de un enemigo en tus manos? Sobrevive al día y luego podremos hablar sobre ética y mierda, bastardo. Vive ahora, habla cuando no estemos muertos. Gritó Bakugo. Muy bien, manejaré a estos enemigos, declaró el estudiante de Shiketsu. Derrotaré a tantos clones como sea necesario, pero no mataré al original. Jodidamente bien por mí. Gritó Bakugo mientras huía, dejando atrás al estudiante. Si sentía que podía contenerlos a todos, déjelo. Había otros estudiantes que no eran tan fuertes y muy bien podrían no sobrevivir para ver el mañana. Lo que necesitaban como héroe, lo que necesitaban era a él. Shirou continuó su asalto, manteniendo a raya a los enemigos con ataques de precisión que los eliminaron uno tras otro. Sin embargo, el problema con eso era que no estaba progresando en hacerlos retroceder, ya que con cada enemigo que eliminaba, otro tomaba su lugar. Fue un estancamiento, pero eso no fue bueno en lo más mínimo. Por cada segundo que pasaba eliminando a los enemigos aquí, más se extendían por el resto del campo. Los otros estudiantes pueden haber sido fuertes en sus propios derechos, pero este era un enemigo que nunca terminaba y nunca se cansaba. Una vez que su fuerza y resistencia los abandonaran, serían invadidos. Oye, chico. Shirou prestó una atención mínima a las palabras, pero prestó mucha atención al sonido del metal aterrizando detrás de él. Miró hacia arriba por el más mínimo momento para ver a alguien empuñando, en abominación absoluta de un arma. Parecía como si hubiera combinado todas las armas blancas que pudiera encontrar en una sola arma oscura. Shirou saltó hacia atrás, evitando al clon saltarín que había amenazado con agarrarlo. Shirou lanzó sus armas hacia adelante tan fuerte como pudo y observó cómo chocaban contra los enemigos más cercanos antes de agacharse y agarrar las armas que le habían proporcionado. Eran espadas ordinarias, de diferente longitud y peso, pero lo más importante, tenían un filo que podía usar. Los clones parecieron dudar momentáneamente al ver a Shirou parado allí con espadas gemelas, pero cargaron hacia adelante de todos modos. En lugar de estar atrasado ahora, Shirou cargó hacia adelante para encontrarse con ellos de frente. Cortó y atravesó cuerpo tras cuerpo, abriéndose camino directamente hacia el corazón de los números que lo deseaban muerto. Los números claramente pensaron que ahora tenían la ventaja de que Shirou les había mostrado la espalda, pero todos y cada uno de los que intentaron asaltarlo por la espalda fueron tratados sin dudarlo. Aún así, aunque no era suficiente y Shirou lo sabía muy bien. Por eso estaba a punto de hacer lo que tenía que hacer.
Solo esperaba que si aparecía algún sirviente, fuera un asesino. Probablemente podría manejar Assassin. Oleadas tras oleadas de espadas surgieron, atravesando enemigo tras enemigo que se acercaron demasiado a él. Podía escuchar sus gritos de conmoción y horror, pero no le prestó atención cuando comenzó a concentrarse. Soy el hueso de mi espada. La ola de puro poder inundó a todas las personas dentro y alrededor del estadio. Para los estudiantes y representantes de la UA, habían sentido esta energía solo una vez antes, todavía no podían evitar tensarse ante la sensación que creaba. Aquellos que no estaban acostumbrados a la sensación, se encontraron a sí mismos en shock y temiendo exactamente qué era lo que iba a suceder. ¡Santa mierda! ¿Qué está pasando? Es este otro villano. Para aquellos que habían estado en combate con la interminable cantidad de enemigos que se les habían lanzado, muchos hicieron todo lo posible por no flaquear dadas las circunstancias. Sin embargo, algunos no pudieron evitarlo y rápidamente se encontraron brutalmente inundados, con puños y pies golpeando sus cuerpos mientras trataban desesperadamente de protegerse. Se rompieron bloqueos, los equipos se vieron abrumados y los individuos se encontraron rezagados a medida que su concentración vacilaba por meros momentos. Sin embargo, el poder comenzó a acumularse y aquellos que habían estado encerrados e incapaces de combatir la innumerable fuerza se encontraron temiendo más que nunca por sus vidas. Todos excepto los de la UA. Se encontraron sintiendo una sensación diferente, uno que no pudieron comprender adecuadamente. Sin embargo, si podían describirlo, solo había una palabra que realmente estuviera lo suficientemente cerca: esperanza. Mientras Shirou continuaba cantando, el poder que se arremolinaba por toda la arena comenzó a acumularse y muchos de los clones se dieron cuenta de que, fuera lo que venía, necesitaban detenerlo ahora. Comenzaron a alejarse de cualquier conflicto en el que se encontraran y cargaron como uno solo hacia donde estaba Shirou. Más números comenzaron a aumentar desde las gradas, cargando desde los niveles internos mostrando que el número que había estado luchando hasta este momento había sido una mera fracción de la fuerza total. Aún así, ellos, junto con todos los demás en el estadio, no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder cuando Shirou pronunció su última frase. La cuchilla ilimitada funciona. Capítulo 46. Decir que había algún tipo de confusión era quedarse corto, ya que los estudiantes de todas las escuelas se encontraban en un mundo diferente a todo lo que habían visto antes. Los pocos héroes profesionales que habían estado luchando contra la gran cantidad de villanos en las gradas se prepararon para cualquier peculiaridad que hubiera manifestado este mundo a su alrededor. A Shirou no le importaba, ya que ahora tenía acceso visual a todas y cada una de las personas que estaban en un Limited Blade Works. Eso también incluía a los que habían resultado heridos e incluso a los que habían muerto durante las explosiones que se habían desatado antes. Vidas de niños que se habían desperdiciado. Los villanos que lo habían estado rodeando se cuestionaron a sí mismos y a quienes lo rodeaban sobre lo que acababa de suceder. Miles de clones cometieron el error fatal de detenerse en el fragor de la batalla. Un error que Shirou no perdió tiempo en explotar. Los estudiantes y héroes que habían dejado de mirar el mundo que los rodeaba y se habían centrado en la gran cantidad de enemigos, se prepararon para la siguiente etapa de la lucha. Sin embargo, lo que ninguno de ellos podría haber esperado fue la masacre absoluta que vino después. En un solo segundo, llovió acero del cielo trayendo consigo una muerte ilimitada. Antes de que los clones pudieran siquiera contemplar lo que estaba sucediendo, encontraron sus cuerpos atravesados por espadas de todas las formas y tamaños, poniendo fin a su existencia sin lugar a dudas. Mientras algunos intentaban crear más copias de sí mismos antes de que su tiempo llegara a su fin, no importaba que el acero nuevo cayera en picado en el nuevo clon antes de que pudiera formarse por completo. Una fuerza invasora que había llevado a los estudiantes presentes a su límite absoluto, aniquilada en un instante. ¿Qué? Lo real, joder, maldijo Bakugo, incapaz de comprender qué era lo que acababa de presenciar. ¿Esto es, el último movimiento de Shirou? Cuestionó a Yaoyorozu, tomándose el tiempo para dar testimonio del mundo que la rodeaba. Fue durante este periodo que los estudiantes comenzaron a fusionarse, todavía conmocionados y asombrados por la situación en la que se encontraban.
También surgieron una serie de preguntas de quienes tenían algunas preguntas muy obvias. ¿Dónde diablos estamos? ¿Cómo debería saberlo? ¿Alguien está asustado por el hecho de que hay espadas literalmente en todas partes? Kirishima arrancó una de las espadas del suelo, sosteniéndola en el aire para que sus compañeros de escuela la vieran. ¿Alguien más recuerda el viaje en autobús al entrenamiento con 13? Preguntó a quienes lo rodeaban. Recuerdo más sobre el ataque de villano que sucedió, dijo Aoyama. Un poco, dijo Hiro. ¿Qué hay de eso? Bueno, Shirou dijo que solo podía crear armas que había visto antes, dijo Kirishima mientras bajaba un poco la hoja antes de mirar mucho más allá de la gente que estaba a su alrededor. Su siguiente pregunta ni siquiera necesitaba hacerse, ya que quienes lo habían escuchado hablar sabían exactamente qué era lo que tenía en mente. En otro lugar, entre el interminable páramo, Spinner miraba asombrado lo que le rodeaba. Había sabido la liga de villanos que uno de estos estudiantes tenía una peculiaridad que podía reescribir el paisaje que los rodeaba. ¿Acaso la verdadera razón por la que los principales miembros de la liga no habían estado allí y habían estado atacando a otro objetivo era porque sabían que si venían aquí, las posibilidades de que los mataran eran altas? Fueron enviados a morir para confirmar que esta persona estaba dispuesta a actuar de manera villana para salvar a otros. Había demasiadas preguntas circulando en este momento y ninguna de ellas tenía un error positivo. Un rugido bestial resonó desde la distancia, haciendo que Spinner se estremeciera ante lo que escuchó a lo lejos antes de ver algo lanzándose en su dirección general. No tuvo que moverse ya que dicho objeto se estrelló contra el suelo cerca de donde estaba parado. Desafortunadamente, estaba lo suficientemente cerca como para ver exactamente qué era, o lo que es más importante, quién era. Considerando que había estado parado con esa persona hace apenas unos minutos, sintió que reconocería fácilmente su torso incorpóreo. Shirou se mantuvo alerta preparándose para cualquier cosa que pudiera estar dentro de su reino. Pudo ver a los estudiantes ayudándose unos a otros, ayudando a los heridos y llorando a los amigos que habían muerto. Shirou. El mago se volvió al oír su nombre, Midori ya estaba detrás de él habiendo atravesado lo que quedaba de los clones que habían sido sacrificados. El adolescente de cabello verde tenía algunos rasguños y moretones en la cara que mostraban que había quedado atrapado en el conflicto en alguna parte. ¿Qué es? Preguntó con calma. Simplemente, ¿qué es este lugar? Preguntó Midoriya. Shirou reflexionó brevemente y se preguntó cuál era la mejor manera de describirlo. Esta es mi presencia siendo forzada en el mundo, todo aquí es mío para ordenarlo. Si pudieras haber hecho esto, ¿por qué no lo hiciste antes? Preguntó Midoriya antes de que un aterrador bramido resonara en el campo, obligando a muchos a cubrirse los oídos ante el gran volumen del mismo. Por eso, declaró Shirou. Aizawa era una profesional, muy pocos podían siquiera contemplar negar ese hecho. Durante la pelea anterior, había estado utilizando su Kirk al máximo para tratar de frenar el enjambre de clones que amenazaban con invadir el piso de la arena. Había sabido cuál era la mejor manera de utilizar su peculiaridad y se había asegurado de hacer precisamente eso. Es probable que muchos de los estudiantes nunca supieran cómo había contribuido y él no era de los que lo mencionaban. Ahora, sin embargo, tenía la sensación de que se le exigiría mucho hacer algo un poco más fuera de su zona de confort. Estaba acostumbrado a poder enfrentarse a enemigos mucho más grandes y fuertes que él, todos aquellos que no se veían afectados por su propio don. Sin embargo, esta era una situación en la que estaba completamente fuera de su alcance en lo que parecía un mundo compuesto por la pesadilla de alguien. Borrador, ¿qué ha ocurrido? Preguntó la señora Broma, la maestra de la academia Ketsubutsu aparentemente incapaz de comprender lo que estaba pasando. Mi estudiante parece haberse estado conteniendo de nosotros, comentó Aizawa mientras su mirada se detenía en la innumerable cantidad de cuchillas que rodeaban a todos los que podía ver. ¿Tu estudiante? ¿Te refieres al que no estaba participando? Él podría hacer esto, exclamó la señora Broma. ¿Por qué no estaba allí compitiendo? Este tipo de capricho podría ser un drenaje completo para su cuerpo, afirmó Aizawa, descarrilando por completo la línea de pensamiento de sus compañeros maestros.
Aizawa sabía que el poder de Shirou no funcionaba de la misma manera que el resto de la sociedad y durante la mayor parte de la pelea que había enfrentado contra All Might cuando los dos chocaron, no había utilizado esta técnica. Imaginó que eso se debía a que su cuerpo no podía mantener el turno durante un largo periodo de tiempo o, al haber hecho esto, el resto de sus habilidades se embotarían. Había docenas de teorías que podía elaborar juntos, pero nada de eso importaba en este momento. Lo que importaba era que Shirou había salvado la vida de cientos en cuestión de segundos y había hecho más de lo que nadie más podría haber hecho. Sin embargo, todavía existía una amenaza persistente. Ninguno de los estudiantes ni de los que habían sido contratados para ayudar en los exámenes se habían dado a conocer. Si comenzaran a pensar que esta era otra técnica de un villano en lugar de un estudiante, indudablemente podría surgir el pánico y definitivamente podrían ocurrir accidentes en estas situaciones. Él creía que Shirou sabía esto y si esto estaba agotando constantemente su fuerza, ¿por qué no había abandonado lo que fuera esta técnica? La única razón por la que podía pensar era que Shirou creía que la amenaza no había terminado. Si ese era el caso, ¿qué era más amenazante aquí afuera que el enjambre de villanos que acababa de eliminar? La respuesta se hizo inmediatamente obvia. El fuelle que sonó puso a los dos héroes profesionales en alerta máxima, volviéndose hacia donde provenía el monstruoso sonido. Desde la distancia podían escuchar el sonido de pasos que se acercaban cada vez más. Dado que la persona que cargaba hacia ellos todavía estaba a una distancia considerable, era más que aterrador que pudieran escucharlos desde tan lejos. «Prepárense», declaró una nueva voz, la señora Hoke mirando por encima del hombro para ver a Gangorka parada allí mientras Aizawa mantenía la mirada enfocada en la amenaza entrante. «Pandilla Orca», dijo la señora Broma en voz baja, mirando al héroe número 10. Desafortunadamente, parecía que el héroe de primer nivel había sufrido algunas lesiones durante su enfrentamiento con los villanos en el estadio. También era bastante obvio que estaba solo. ¿Dónde está el tuyo? La señora Broma no tuvo el estómago para terminar su pregunta. Muerto, confirmó Gangorka, sabiendo muy bien lo que la señora Broma no había podido preguntar. Golpeado y golpeado hasta la muerte. Lloraré por ellos una vez que haya pasado la amenaza, pero por ahora debemos concentrarnos en la batalla que tenemos entre manos. Aquí viene, declaró Aizawa mientras se preparaba. Gangorka hizo lo mismo, pero Ms. Hoke, sin embargo, se encontró perdiendo un poco la cara. Era conocida por ser la más alegre del mundo, haciendo todo lo posible para que cualquiera a su alrededor estallara en carcajadas. Sin embargo, todo lo que había sucedido, era difícil llevar siquiera la más mínima sonrisa a sus labios. No hay vergüenza en evitar esta pelea, declaró Gangorka. Si la señora Broma estuviera en su estado de ánimo correcto, es posible que el comentario la haya insultado. Había personas de la compañía El Pus que estaban destinadas a ser utilizadas en la segunda parte del examen. Encuéntralos y manténlos a salvo. Puede que no lo haya dicho, pero la señora Broma sabía el significado subyacente de sus palabras. El calibre del enemigo que venía hacia ellos aseguró que tuviera que hacer todo lo posible y que no hubiera forma de mantenerla a salvo una vez que comenzara la lucha. Lo entendí, dijo, tratando de mantener cierta expresión mientras se volvía en el acto y corría hacia el desolado páramo. Al menos, con suerte, su peculiaridad podría usarse para evitar que los civiles hagan algo precipitado. Para Gangorka y Aizawa, su enemigo acababa de aparecer y Araserea de repente encontró una gota en su estómago. Porque había visto a este enemigo antes explotar de frente y ni siquiera inmutarse, chocar con un oponente a velocidades que eran difíciles de rastrear e incluso unirse después de haber sido casi partido por la mitad. ¿Cómo le había vuelto a llamar Shirou? Oh, eso es correcto. Berserker. Midoriya atravesó el páramo, gritando una advertencia a todo pulmón. Realmente fue un mensaje simple y todos los que lo escucharon prestaron atención a su advertencia. Realmente fue bastante simple. Después de una invasión de villanos atacando a los estudiantes, alguien gritando que todos tenían que correr por sus vidas parecía más que dispuesto a escuchar. Aquellos que prestaron atención a la advertencia se dirigieron en la dirección que señalaba Midoriya, en la dirección opuesta a donde probablemente estaría la confrontación. Midoriya.
gritó Ida, el usuario de Speedkirk que se dirigía corriendo hacia donde Midoriya estaba haciendo todo lo posible para controlar el tráfico. ¿Cuál es el significado de esto? ¿No deberían todos los que aún pueden luchar dirigirse a donde está este villano? Porque si vamos allí, Shirou no puede hacer todo lo posible, explicó Midoriya. Pasaron 4 segundos antes de que Ida imitara las acciones de Midoriya, aunque en una acción más robótica, ya que sabía que el lugar más seguro para todos, heridos o no, estaba lo más alejado posible del conflicto. Ochako corrió en la dirección en que iba el resto de la multitud, con la toga sobre su espalda sin pesar nada debido al uso de su don. Todo ese entrenamiento extra por el que se había estado forzando estaba dando sus frutos porque, hasta donde ella sabía, en ningún lugar se declaraba un lugar seguro. ¿No podemos ver los combates?, preguntó Toga, susurrándole seductoramente al oído. No, respondió Ochako sin un segundo de vacilación. ¿Por qué no? Winge Toga, decepcionada con la respuesta que le habían dado. Porque realmente disfruto no estar muerto. Hubo varios segundos de silencio entre los dos mientras continuaban moviéndose hacia un lugar seguro. «Sabes, todo lo que hace es que quiera verlo más», dijo Toga. «Y todavía nos estamos alejando lo más posible de eso». Spinner, a todos los efectos, había comenzado a ponerse las polainas tan pronto como el torso ensangrentado aterrizó cerca de él. Por supuesto, hubo un breve periodo en el que se quedó paralizado en estado de shock al ver al villano incorpóreo y los órganos derramándose de él. De inmediato se dio cuenta de que esta no era la acción de un héroe, lo que solo significaba que había un villano mucho más aterrador que el criminal que él era. De ahí que hubiera huido. Con las manos y las rodillas, Spinner hizo todo lo posible por tomar todo el aire que pudo. Claro que su peculiaridad de mutación le dio velocidad y resistencia adicionales, pero eso no significaba necesariamente que estuviera acostumbrado a correr tan rápido como pudiera durante el mayor tiempo posible sin pausa. ¿Necesita ayuda, señor? Spinner giró la cabeza para mirar al estudiante que estaba a su lado y observó conmocionado cómo el adolescente se inclinó en un ángulo casi imposible y estrelló su cabeza contra el suelo. Lo siento mucho si preguntarle si necesitaba ayuda lo ha ofendido, señor. Spinner miró fijamente al hombre durante un rato antes de relajarse un poco. Si iba a ser rescatado, bien podría ser rescatado por el más extraño del grupo. No se podía negar que Gamborka era un héroe poderoso. Uno no llegó al top 10 sin algún tipo de habilidad y popularidad que los impulsara hacia adelante. Ahora, sin embargo, su popularidad no importaba en lo más mínimo, ya que usaba su voz en un intento de paralizar al gigante que tenía ante él. Si bien lo hizo tropezar muy levemente, el hombre gruñó antes de golpearlo con el tosco garrote a su disposición. Gamborka logró esquivarlo por los márgenes más estrechos antes de lanzar una feroz mano derecha hacia adelante y golpear al hombre. Aunque había puesto todo el esfuerzo que tenía detrás, no significó nada cuando su puño golpeó al hombre en el pecho. Si le doliera más la mano que el pecho del hombre, no se sorprendería. Mientras tanto, Eraserhead estaba dando vueltas a la batalla entre los dos poderosos guerreros. Si bien su peculiaridad era inútil en esta situación, había algo más que tenía a su disposición. Todas las armas que Shirou había visto a lo largo de su vida. Una y otra vez recogió espada tras espada, cada una de una forma y tamaño diferentes antes de acercarse y lanzarlas a Berserker tan fuerte como pudo. Las cuchillas rebotaron en el bruto sin siquiera hacerle mirar en su dirección, pero eso no detuvo a Aizawa. Había estado allí cuando Shirou habló de su arsenal, de cómo algunas de sus armas fueron elaboradas por los mejores espadachines que jamás hayan pisado la tierra. Si bien estas cuchillas mundanas no hicieron nada en su contra, si pudiera tropezar con un arma mucho más fuerte, entonces tal vez tendrían una oportunidad. O podría estar completamente equivocado cuando Berserker agarró el brazo de Gamborka y balanceó al héroe profesional sobre su cabeza y lo estrelló contra el suelo con la fuerza suficiente para enviar armas volando en todas direcciones. Aizawa no pudo hacer nada mientras Berserker levantaba su arma en el aire y se preparaba para asestar un golpe final antes de detenerse. Con un gruñido bestial, Berserker saltó de su posición momentos antes de que Shirou empujara a Rulebeak al espacio en el que había estado parado.
Gandorka se empujó hacia arriba en un leve estado de incredulidad. El hombre con el que había estado luchando había podido enfrentarse cara a cara con él y lo tenía contra las cuerdas traseras, preparado para matarlo, pero en el momento en que apareció un estudiante, se puso a la defensiva. Él lo sabe, murmuró Shiro en voz baja. ¿Él sabe qué? Preguntó Aizawa, corriendo hacia ellos sabiendo muy bien que Shirou tenía mucha más experiencia lidiando con estos enemigos que él. Cuando lo apuñaló con esto, dijo Shirou, levantando la daga, la posesión termina. ¿Hay alguna otra forma de detenerlo? Preguntó Gandorka, no del todo seguro de lo que estaba pasando. Podemos matarlo 12 veces, declaró Shirou mientras las espadas que los rodeaban cobraban vida y disparaban hacia Berserker a la velocidad del rayo. El espíritu heroico reaccionó balanceando su arma dentro y fuera del suelo, enviando grandes trozos de piedra frente a él, muchos de los cuales chocaron con las espadas que amenazaban con hundirse en su cuerpo. Mientras que muchos fueron desviados, algunos lograron colarse y apuñalar el torso. Sin embargo, ninguno de ellos había logrado penetrar lo suficientemente profundo como para causar algún tipo de daño real y Shirou lo sabía. 12 veces dices, repitió Aizawa. Mátalo una vez y puedo apuñalarlo con esto, hay un breve periodo entre cada vez que muere para que su resurrección comience, declaró Shirou mientras Berserker les rugía, claramente sin desear esperar un momento más. Berserker saltó hacia adelante a una velocidad vertiginosa hacia los tres, Shirou inmediatamente intercambió su arma sabiendo muy bien que no podía igualarlo con el arma de Caster. Mientras Kanzo y Bakuya bloqueaban el golpe que había amenazado con partirlo por la mitad, todavía empujaba a Shirou hacia atrás, no pudo evitar la pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro. Unlimited Blade Works era su reino. Era hora de que un mago de tercera categoría derribara a un semidios.